El estudio de la lección de escuela sabática, ¿cierto? Esta semana se titula La educación y la iglesia. Vamos a repasar lo que estudiamos el día sábado 21 y hoy día domingo 22 de noviembre. Partimos, ¿cierto?, leyendo el versículo de memoria que se encuentra en primera carta de los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6 al 8. Esta está en una versión más actualizada, la Reina Valera, ¿cierto?, revisada, y se la leo, dice así: Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, ni de otros, ni de nadie, aun cuando, como apóstoles de Cristo, podríamos haberles pedido que nos ayudaran. En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Tan grande es nuestro cariño por ustedes que hubiésemos querido entregarles no solamente el Evangelio, sino también nuestra propia vida. A tal grado hemos llegado a amarlos. Qué interesante cómo habla, ¿cierto? Aquí Pablo, una persona que, si volvemos unos años atrás, de cuando él escribió, ¿cierto?, esta carta, lo más probable es que él hubiera no tenido, ¿cierto?, los mismos sentimientos o los mismos deseos para aquellas mismas personas a las cuales se está dirigiendo ahora, sino que anteriormente sus deseos, ¿cierto?, sus pasiones era ir y matar, ¿cierto?, a aquellos cristianos, aquella nueva secta que se estaba formando dentro de los judíos. Pero ahora, ¿cierto?, después de un tiempo, de pasar tiempo con el Señor, de poder encontrarse con Él, de estudiar su palabra nuevamente y poder compartir con los hermanos, ahora miren las palabras, ¿cierto?, con las cuales se dirige, ¿cierto?, a los que ahora son sus hermanos. Les habla con cariño, les dice, ¿cierto?, que es un honor, ¿cierto?, recibir dones de ellos, siendo que Él no espera nada de ellos, sino que Él, junto a los demás apóstoles, junto a los demás discípulos, desearían, ¿cierto?, hasta incluso dar su vida por ellos. Y es algo que finalmente, cierto, Pablo hizo, ¿no? Que él murió, cierto, por la predicación del Evangelio y también por sus hermanos. Estuvo muchas veces, cierto, al riesgo de la muerte por llegar, cierto, a una localidad, por alcanzar, cierto, alguna comunidad, por ir a predicar a cierta sinagoga, a cierta iglesia que se había formado, y hacía grandes viajes con tal de poder dar a conocer, cierto, al Señor a estos cristianos que estaban por allí. Sí, esto más o menos es cierto el sentido, ¿cierto?, que se debería reflejar también hoy día en nuestra iglesia. Sabemos que hoy día, ¿cierto?, el contexto es muy diferente. Y bueno, estamos estudiando eso, ¿cierto?, en la lección este trimestre. ¿Por qué la iglesia, ¿cierto?, ha cambiado tanto? Y bueno, uno de los puntos que se nos presenta es que falta, ¿cierto?, más relación entre nosotros, falta más estudio de la palabra y falta conocer más al Señor, ¿no? Para poder llegar, ¿cierto?, a aquel grado con el que menciona Pablo, ¿cierto?, que tenían los discípulos, los apóstoles, de incluso entregar su vida a la predicación del Evangelio y por el prójimo, ¿no? Entonces, vemos que la iglesia debiese ser de esta manera, ¿no? La iglesia debiese haber este sentido, este amor, debiera ser una familia, o debiese, ¿cierto?, también ser como una escuela, como se nos presenta en la lección. Eh, la Biblia, ¿cierto?, nos muestra, ¿cierto?, que mediante el estudio de las Escrituras y la oración, anhelamos, ¿cierto?, conocer a Dios y comprender su voluntad. Además de eso, ¿cierto?, la Biblia también revela repetidamente que la Biblia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes y donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. Todas estas descripciones, como les menciono, se parece, ¿cierto? Y nosotros nos ponemos a pensar como en un centro de estudio, en alguna universidad, en algún colegio, ¿sí o no? ¿Ya? Bueno, pues la iglesia, ¿cierto?, tiene esa función, un lugar donde nosotros podamos aprender del Señor, podamos aprender, ¿cierto?, de Dios a través del estudio de su palabra y también conociendo las experiencias y los testimonios que tienen los demás hermanos, ¿no? Es una escuela donde aprendemos de Dios, es un lugar donde vamos a estudiar, ¿cierto?, la Biblia, que en este caso, ¿cierto?, como en cada colegio, como en cada institución, hay un libro, ¿cierto?, que leer, hay un texto de estudio. Bueno, pues la Biblia en aquel caso, en este caso, ¿cierto?, es nuestro texto de estudio, nuestro libro de aprendizaje, nuestra fuente de conocimiento. Entonces, imagínense cómo es una escuela, ¿no? Una escuela siempre tiene ciertos matices. Por muy excelente que sea la escuela o la universidad, el centro educativo, siempre van a haber ciertas disparidades dentro de ella. Es decir, no todos los alumnos van a tener todos excelentes notas. Es el ideal, ¿no? Que todos puedan tener el mismo conocimiento, desempeñarse las mismas cosas y tener las mismas habilidades, pero eso en la realidad casi nunca acontece, ¿sí? Siempre hay alumnos que se sacan mejores notas, hay otros que están un poquito más bajos, otros que les cuesta, y de esa misma manera pasa en la iglesia. Entonces es importante comprender eso, porque a veces los líderes sobre todo quieren o queremos, ¿cierto?, que todos estén al mismo nivel. Y eso es complicado, eso es difícil, ¿no? Que todos tengan el mismo conocimiento.
pero el conocimiento es progresivo, ¿ya? No podemos pedirle lo mismo, ¿cierto?, a una persona que lleva años en la iglesia a alguien que recién viene entrando, ¿ya? No le podemos dar, ¿cierto?, la misma comida a un bebé, ¿cierto?, que a un adulto, ¿sí? De la misma manera, ¿cierto?, no podemos, ¿cierto?, exigir las mismas cosas, aunque a veces ocurre lo contrario, ¿no? Que a veces una persona que lleva años en la iglesia casi no sabe mucho, casi no ha practicado mucho su fe, en cambio alguien que recién lleva unos meses, apenas un año, eh, se convierte rápidamente en un ganador de almas, una persona que predica, una persona que está dispuesta siempre a trabajar. O sea, es genial que todos, ¿cierto?, ingresasen de esa manera a la escuela, motivados, ¿no?, a la iglesia, así con el ánimo, ¿cierto?, de poder avanzar, ¿sí? Eso es más o menos, ¿cierto?, lo que se nos mencionaba el día sábado 21 de noviembre. No sé si tienen algún comentario, que aquellos amigos que nos acompañan acá en el Zoom. Lo mismo que dijiste vos, ¿no? De lo que era Pablo, que era perseguidor, con Cristo, ese encuentro que tuvo con Cristo, a lo que pasó a ser, que fue un apóstol súper amoroso. Le decía hijitos cuando escribía las cartas, ¿no? Entonces, cómo ir conociendo a Dios nos va cambiando, y creo que es muy importante lo que vos dijiste, porque muchas veces a la gente que recién ingresa a la iglesia se le piden muchas cosas, incluso más de lo que le puedes pedir a alguien que lleva 20 años de iglesia, ¿no? Entonces creo que es súper importante eso de aprender de los distintos apóstoles y también aprender de Jesús, ¿no? De ese amor que tenía y que a veces, muchas veces, nos falta. Entonces concluimos, ¿cierto?, que la iglesia debe ser una escuela, ¿no? Y también aquellas personas que estén trabajando en algún colegio, en alguna universidad, o que sean parte de lo que es la educación adventista, también comprenderán que la obra educativa también tiene una intención de redimir, ¿no? Educar es redimir, es el lema, ¿cierto?, de educación adventista. Y bueno, yo también que me estoy desempeñando también dentro del trabajo educativo de la educación adventista, también que estoy trabajando en un colegio, eh, uno se da cuenta de eso, de que a veces niños, jóvenes, estudiantes que tienen ciertas costumbres, ciertos hábitos o personalidades, entran al colegio y ahí a través de la disciplina, igual a través de la enseñanza, estos jóvenes van aprendiendo ciertos conocimientos ulteriores, van cambiando sus modales y también pueden ser transformados, así como lo fue Pablo, ¿no? Como mencionaba, ¿cierto?, recién Ariadna, que Pablo pasó de ser un perseguidor, ¿cierto?, a entrar a la iglesia, ¿cierto?, al colegio de Cristo, y terminó siendo un apóstol, ¿cierto?, un discípulo que se desgastaba por compartir el evangelio con otras personas y que también dio su vida, ¿cierto?, por la obra de Cristo, ¿no? Entonces, vamos entonces al día domingo. El día domingo, 22 de noviembre, el título del día de hoy, ¿cierto?, es La verdadera educación cristiana. Ahí está, ¿cierto?, comienza hablando acerca de una historia, ¿no? La lección de una pregunta que le hizo el profesor a sus alumnos, ¿no? De cómo ellos podían distinguir entre el día y la noche, ¿ya? Y al final, ¿cierto?, concluían en que uno, cuando recién puede visualizar o distinguir a una persona, a ver, ¿cierto?, una silueta, pasar de ver una sombra a alguien conocido, ahí es cuando uno puede, ¿cierto?, darse cuenta de que pasamos de la noche al día. Cuando eso no ocurre, ¿cierto?, por muy claro que esté el día, estamos todavía, ¿cierto?, en la oscuridad, ¿cierto?, de la noche. Pero también se nos mencionaba otra historia, ¿no?, que es la parábola del buen samaritano. Ustedes lo pueden buscar, allí lo pueden leer, ¿cierto?, que nos escuchan, nos acompañan. Está en Lucas capítulo 10, versículo 30 al 37. En realidad, ¿cierto?, esta historia, ¿cierto?, esta parábola, como se menciona ahí, parte de unos versículos más atrás, ¿no? Desde el versículo 25. No lo vamos a leer, ¿cierto?, por honor al tiempo, pero eso queda como tarea. Nosotros ya hemos leído, ¿cierto?, y escuchado esta parábola, que en realidad, ¿cierto?, de paso, un dato, es una historia, no es una parábola, ¿ya? Una parábola era una historia, ¿cierto?, algo común, pero en la cual se sacaban ciertas enseñanzas empíricas para poder instruir a la gente, para poder educársela. En aquel entonces, cuando Jesús estaba, ¿cierto?, eh, en Galilea, ¿cierto?, en Judea. Y era algo muy común, era algo muy práctico, ¿cierto?, en aquella época, ya que había mucha proliferación de la poesía, ¿cierto?, de la literatura, pero, pero eso era en sí, ¿cierto?, una parábola. Y Jesús, ¿cierto?, tomaba esta herramienta de la época, esta herramienta educativa, para poder enseñar, ¿cierto? Y así él mismo tomaba diferentes parábolas y les da aplicación al reino de Dios, ¿no? Y del reino venidero, ¿cierto? Acerca de su venida, acerca de, por ejemplo, qué es el Espíritu Santo, quién es Satanás,
Y así, pues encontramos diferentes parábolas. Pero lo particular de esta es que en realidad, ¿cierto? Según lo que dice Ellen White, esta no es una parábola, sino que es una historia. O sea, esto es un hecho real, no es una historia inventada, no es, eh, no es una invención, sino que es una historia real, por lo cual tiene un trasfondo tremendo y a mí me encanta, ¿no? Eh, Porque si nosotros leemos, ¿cierto? Y si se dan cuenta desde el versículo 25, que es donde realmente parte el tema, ¿cierto? De la llamada parábola del buen samaritano, o historia del buen samaritano, eh, ahí parte, ¿cierto? Con una pregunta, un intérprete de la ley, ¿cierto? Le pregunta a Jesús con la intención de probarlo, de hacerlo caer, o de escuchar, ¿cierto? ¿Cuál es su respuesta? Preguntándole, ¿cómo puedo heredar la vida eterna, ¿cierto? Y le dice, ¿tú sabes la ley? Sí, la conozco. ¿Y qué dice la ley? Que tengo que amar, ¿cierto? Al Señor y también a mi prójimo. Entonces le dice Jesús, bueno, entonces haz eso. Pero el fariseo, ¿cierto? El maestro de la ley, le dice, ¿y quién es mi prójimo, ya? Para, de alguna manera, ¿cierto? Hacer caer a Jesús o para probarlo, ¿no? Para escucharlo. Entonces, allí Jesús, en vez de responderle de forma directa, ¿qué es lo que hace? Responde, ¿cierto? Con esta parábola, con esta historia, ¿no? Entonces yo me imagino ahí que Jesús empieza a contar esta parábola, ¿cierto? Esta historia, diciendo, un hombre descendía, ¿cierto? De Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Y rápidamente aquellos fariseos, aquellos escribas, aquellos líderes religiosos que estaban allí, que eran celosos, junto al intérprete de la ley, dijeron, estos ladrones que aparecieron por el camino eran samaritanos, ¿no? Porque en aquella época, ¿cierto? Los samaritanos eran vistos como una raza mala, ¿cierto? Como desechados, habían sido parte del pueblo de Israel, eran parte de la tribu y media que se separó, ¿cierto? De Israel, la tribu, ¿cierto? Del sur, ¿ya? Por eso es cierto que ya no estaban en Sion, sino que estaban en la parte baldía, en la parte baja, ¿cierto? De ya de todo lo que es la región, ¿cierto? De Nazaret, la parte más baja. Y los samaritanos eran vistos como unas malas personas, ¿no? Que eran conocidos por hacer engaños, ¿cierto? Por hurtar, por robar, por tener más de una esposa, por hacer diferentes prácticas idólatras, tenían sus propios dioses, ¿cierto? Pero aún así seguían sirviendo a Dios, a Jehová supuestamente, pero con otras prácticas diferentes, habían cambiado, ¿cierto? Su alimentación y muchas otras cosas, ¿ya? Entonces el término samaritano en aquel entonces era un sinónimo de malvado, de ladrón, de mentiroso. Entonces ellos rápidamente dijeron, esos hombres, ¿cierto? De allí eran samaritanos. Pero más adelante, ¿cierto? Sigue la historia y Jesús cuenta de que eh, este hombre había quedado, ¿cierto? Casi muerto y de repente aparece un sacerdote por aquel lugar, pero en vez de ayudarle, ¿cierto? No hizo nada, sino que siguió de largo. Al tiempo después, a los minutos, ¿cierto? Aparece un levita y tampoco hace nada ante la evidente, ¿cierto? Ante el evidente sufrimiento que tenía este pobre hombre. Eh, y ahí ellos se dieron cuenta que el mensaje iba para ellos, ¿no? Seguramente habían algunos sacerdotes, algunos levitas, algunos dirigentes del pueblo allí presentes. Entonces el mensaje, ¿cierto? Estaba siendo dirigido para ellos. Entonces, allí de repente entra en escena otro personaje que nadie se esperaba y aparece, ¿cierto? El samaritano. Qué increíble, ¿no? Entonces, allí dicen, este samaritano, ¿qué va a hacer? ¿Va a acabar con su vida? ¿Le va a robar, ¿cierto? Lo que le queda. No, sino que Jesús cuenta que este samaritano vino, se conmovió, ¿cierto? Por él, ¿cierto? Fue movido a compasión, fue corriendo, ¿cierto? A donde estaba este hombre herido, ¿cierto? Echó aceite y vino sobre sus heridas, ¿cierto? Lo colocó sobre su cabalgadura y lo llevó, ¿cierto? Al mesón o un hotel, ¿cierto? A alguna casa por allí. Y allí lo dejó, ¿cierto? Pagó, ¿cierto? Los gastos, incluso eh, le dijo al mesonero que él iba a pagar, ¿cierto? Los gastos de más. O sea, esta historia, ¿cierto? Por supuesto fue tremenda para quienes estaban escuchando, ¿no? Y como les digo, al comprender, ¿cierto? Y tener este conocimiento de que esta historia es algo real, no una simple parábola, sino que es algo real, tiene un trasfondo mucho más grande, ¿no? Entonces, aquí les pregunto a ustedes, ¿qué cuestión quiso plantear Jesús con esta historia? ¿Qué debería formar parte de toda verdadera educación cristiana? A ver, escucharlos. El amor por el prójimo, creo. La piedad, el tener compasión por los demás. Como dice el mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo y lo que te gustaría que hicieran con vos, hacerlo con los demás. Así es, perfecto. ¿Qué más?
Creo que también lo que quiso hacer, yo no sabía que era una historia verdadera, pensé que era una parábola, el demostrar que no importa de dónde vengas, porque ahí, como vos decías, ¿no? Los samaritanos era como la peor escoria de ese lugar, ¿no? Pero aún así, la única persona que lo ayudó fue un samaritano. No lo ayudaron la gente que lo debería supuestamente haber ayudado, la gente de la iglesia, o la gente que sabía, o la gente que se supone que es buena persona, ¿no? Entonces también creo que es algo para nosotros mismos, de que muchas veces nosotros, que somos cristianos, podríamos ayudar y no lo hacemos. Creo que también es una lección no solamente para ellos, sino para nosotros, como decía también Facu, ¿no? Que nos tiene que enseñar piedad, ser buenas personas, que no todo lo que brilla es oro, que no todo lo que parece bueno, realmente lo es. Eso. Exacto, súper bien. ¿Algún otro comentario, otra acotación, alguna otra idea, cierto? ¿Cómo era la pregunta, mi hermano? ¿Qué enseñanza, cierto? ¿Qué quiso plantear en sí Jesús con esta historia, con esta parábola? ¿Y qué debería formar parte en toda verdadera educación, según lo que estamos estudiando? Principalmente son tres factores, pero no quiero llegar a la profundidad, ¿verdad? No solo mencionarlos. Fíjate que ya los tenía aquí, ya se me fueron. Humildad, amor y no me acuerdo del otro valor, pero resumiéndote la verdad, creo que muchas veces, como dijo Ari, eh, los enfrascamos en solo la apariencia de ver, sí, solo porque es pastor, solo porque es un cristiano le va a ayudar. Muchas veces no, tampoco te digo, ¿cómo te digo? Tampoco solo los enfrascamos por la apariencia, de ver, sí, tal persona es buena, le va a ayudar, y muchas veces no le ayuda. Entonces, al ver esa actitud, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? El buen samaritano lo que hizo fue lo que salió de su corazón, ayudar a su prójimo. Él lo sabía, pero por ciertas leyes y ciertos dogmas los cuales los judíos habían puesto de que a ellos los tenían como escoria, o sea, a él no le importó y fue y le ayudó. Dejó una gran lección verdaderamente o sea, recalcando que en verdad ya aquí en nuestro tiempo la iglesia debe ser un educador muy eficaz. ¿Por qué? Porque viene el amigo, le hablamos de Jesús, conoce verdaderamente a Jesús, le bautiza. Y después no le seguimos enseñando, queda como alguien que no aprende verdaderamente el discipulado, que Jesús está enseñando de igual manera, porque eso hizo Jesús. Sus discípulos anduvieron con él para que primero les enseñara y después les dijo, vayan y hagan todas estas cosas que os he mandado. Hasta ahí. Sí, es perfecto, muchas gracias, David. Podría ser quizás compasión o ayuda al prójimo, servicio. Sí, La tercera, ¿cierto? servicio. Eh, Amén. eh, Humildad, amor y servicio. Ahí, cierto, calzamos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí algunos, cierto, o quienes nos escuchan, también han tenido quizás la oportunidad de conocer la educación adventista, ¿cierto? O la educación cristiana formal como tal que nosotros tenemos. Y hay algo que siempre se recalca, ¿no? Que es el servicio, ¿no? Como el lema del Ministerio Joven, ¿cierto? Salvación y servicio. Eso es algo siempre importante y como ustedes mencionaron, está todo súper bien. Jesús quería enseñarle, ¿cierto?, al maestro de la ley y a todos aquellos dirigentes que se encontraran allí y también a nosotros, como dijo Arianda, que no importa cuánto nosotros conozcamos, ¿cierto?, la ley, lo importante es practicarla. Allí los dirigentes, ¿cierto?, ellos sabían perfectamente que el mandamiento decía que tenían que amar, ¿cierto?, a Dios, tenían que respetar su nombre, ¿cierto?, guardar el día sábado, ¿cierto?, tenían que amar al prójimo, ¿cierto?, teniendo respeto por los padres, no robando, no hurtando, no matando, pero solamente se fijaban en eso, en las prohibiciones. Todo lo demás que podían hacer no lo hacían, y lo que no hacían no lo hacían, pero lo que sí tenían que hacer tampoco lo hacían. Entonces ese fue el tema, ¿no? Jesús quiso enseñar eso
a los dirigentes que estaban allí, ¿cierto? A sus oyentes y también a nosotros hoy día, que nosotros tenemos que tener un amor por el prójimo. ¿Y cuál prójimo? Solamente por aquellos que nos caen bien dentro de la iglesia y por aquellos que a veces no nos caen muy bien en la iglesia, ellos no. Ayudar a aquellas personas que podemos ganar, ¿cierto? Algo, sacar algún beneficio si le ayudamos, y por aquellas personas que no, que son pobres, que están allí, ¿cierto? Que no nos pueden devolver el favor, a ellas no. Claro que no. Acá Jesús, ¿cierto? Enseña el amor al prójimo, a todo prójimo, ¿cierto? Aquí con esto enseña que el prójimo no es solamente el que está al lado de nosotros, porque eso significa prójimo, cercano, como por ejemplo en portugués se dice próximo, sino que el prójimo es todo aquel, ¿cierto? Que está al lado de nosotros, ya se acerca o lejos. Ya todos aquellos tenemos que amar y ayudar. Y eso también debe ser parte de nuestra educación cristiana, ¿cierto? Como iglesia y como diferentes instituciones, día a día, entre nuestra familia, amigos, ¿cierto? En todo aquel lugar que nosotros tengamos la oportunidad de enseñar, ¿no? Como cristianos, que tenemos que amar y a servir al prójimo. Miren, nosotros como adventistas del séptimo día hemos sido bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal, por supuesto. Nosotros tenemos ciertas doctrinas, creencias basadas, por supuesto, siempre en la palabra de Dios, que podemos decir, ¿cierto? Con gozo, ¿cierto? Con alegría que tenemos, ¿cierto? La Biblia abierta y podemos sacar de ella enseñanzas, a diferencia quizás de otras iglesias que no han tenido tanta luz. Nosotros hemos sido bendecidos con esta brillante, ¿cierto? Derramamiento, ¿cierto? De iluminación que ha caído sobre nosotros, que por ejemplo ha sido, por ejemplo, la enseñanza acerca del estado de los muertos, el día sábado, ¿cierto? Como día del Señor, lo que ocurrió en 1844, ¿cierto? Que fue que el inicio, ¿cierto? Del servicio sacerdotal de Cristo en el lugar santísimo, el gran juicio, ¿cierto? Que se está ejecutando ahora mismo, el gran conflicto en el cual estamos todos nosotros siendo parte de un u otro bando, entre muchas otras cosas, ustedes lo saben. Incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende estas cosas. Son difíciles, tratan de estudiarlas, pero todavía no llegan a la conclusión o todavía no se atreven, ¿cierto?, a practicarlas. Pero, y sin embargo, por más de que estas verdades sean fundamentales, ¿de qué nos sirven si no somos amables con los demás? Si mostramos prejuicios contra los demás y si permitimos que los prejuicios culturales y sociales de nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como inferiores. A veces pasa, ¿no? A veces pasa, ¿cierto?, que nosotros miramos allí al hermano evangélico que está predicando en la plaza y quizás su mensaje ahí sea siempre repetitivo, ¿no? El amor de Dios, Juan 3:16, claro, es algo que ellos siempre utilizan, su caballito de batalla. O quizás está utilizando una mala interpretación de un texto, algo así, y nosotros nos burlamos. No, él no sabe, ¿cierto? Mira, él no sabe alimentarse bien, él no sabe, ¿cierto?, los mandamientos, no sabe qué es el mensaje de los tres ángeles. Nosotros nos burlamos muchas veces, pero muchas veces él hace la misión y nosotros no. Nosotros nos quedamos, ¿cierto?, en la iglesia, allí aprendiendo, estudiando, ¿cierto? Somos como lo digo yo, obesos espirituales, porque comemos, pero no ejercitamos nada, ¿ya? Tenemos mucha comida abundante, pero como es tanta comida, ¿cierto?, tantas calorías en exceso, al final todo eso, ¿cierto?, se guarda y no lo compartimos, ¿no? Es como el niño, ¿cierto?, que va al colegio, ¿cierto?, y lleva una gran torta, y en vez de compartirla, se la come toda él, y deja a todos sus demás compañeros hambrientos, y él engordándose, y así, ¿cierto?, englotonándose, ¿ah? Eso nos pasa, así que tener mucho cuidado con eso, y no solamente con las personas de afuera, sino que con nuestros propios hermanos, amigos que nosotros podemos tener, que están creciendo en la fe, que les cuesta a veces. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, hay otros hermanos que ya llevan tiempo, que ellos saben, pero aún así se hacen los desentendidos o ellos mismos no quieren aprender, pero eso es otro tema aparte, ¿ya? Miren, la verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos, ¿ya? No tenemos que ser inferiores o ser igual que el mundo, bajarnos, ¿cierto?, para subir, sino que siempre ir subiendo de esta manera y ver a los demás como Cristo los ve. Seres como por quienes Él murió, y seres cuyos pecados Él cargó en la cruz, seres por los cuales pagó un precio infinito, y si exaltamos, ¿cierto?, la cruz como debiésemos, ¿cierto?, entonces veremos el valor de cada ser humano y en teoría los trataremos como realmente se merece, según el valor que Dios les concede, ¿ya? La educación cristiana debe incluir esta enseñanza, y lo contrario no merece el nombre de cristiano, ¿cierto? Una enseñanza, ¿cierto?, dura, que se burla de los demás, que se mofa de lo que nosotros tenemos y los demás no, o que hacemos distinción, racismo, ¿cierto?, distinción de clases, todo eso
eso no podría llamarse cristiano, ¿no? Porque Jesús no hizo eso, sino que Jesús amó al prójimo, murió incluso por aquellas personas que lo trataron mal, que lo abuchearon, que lo apedrearon, que sentenciaron su muerte, incluso hasta a ellos, Él los amó. Entonces, ¿por qué nosotros no? Si nuestro ideal cierto es ser como Cristo, ¿no? Entonces, termino con esta última pregunta, ¿cierto? Y ahí la dejo abierta. Dice, ¿qué prejuicios enseña tu cultura y tu sociedad, ya sea en forma sutil o abierta, que como cristianos debiésemos dejar de lado? Quiero escucharlos. Por ejemplo, cuando con la gente de la calle, uno tiende a discriminarlos por su apariencia, ¿cierto? No sé, a lo menos a mí mis papás siempre me decían que hay que tener cuidado, que hay que, o sea, como con esa crianza de alejarse de personas así porque, por su apariencia, ¿cierto? Porque uno no los conoce. Y bueno, yo creo que uno como cristiano y aplicando las leyes de Dios, ¿cierto? De amor al prójimo, uno tiene que alejar ese tipo de pensamiento y de discriminación. A lo menos en mi caso, lo mío fue así porque a mí me pasaba que mientras yo crecía, ¿cierto? Empecé a alejarme de esta gente y a tratarlas, por así decirlo, mal, no tan mal, pero ¿cómo se dice? Me molestaba que se me acercaran, que me pidieran cosas, y yo con una postura demasiado pesada, por así decirlo, yo los alejaba. Y alguno que otro me trataba ahí por ahí mal también, pero en fin, a lo que voy es la actitud de uno, ¿no? Entonces, uno estudiando y la Biblia y las leyes y aplicándolo, uno ya se pone en la postura de, a ver, yo estoy mal, o sea, qué haría Jesús en ese entonces? Jesús no los trataría así, Jesús no les hablaría así. Entonces ahí es cuando uno abandona ese pensamiento y la templanza, ¿cierto? Cambia completamente. O sea, hoy en día yo a los que se me acercan y todo, o sea, es otra la recepción, ¿no? Amigo, y cuando puedo lo ayudo y cuando no puedo, ¿no? Entonces, creo que uno como cristiano debe abandonar, ¿cierto? Esos pensamientos, eh, esos pensamientos como egoístas, ¿no? Como distintivos, ¿no? Como discriminatorios ante personas que por su apariencia no nos agraden, sino que o sea, con todo lo que han dicho, ¿no? Y aplicar eso, ¿no? Y hacerse siempre esa pregunta. Yo siempre me hago esa pregunta, ¿qué haría Jesús? Y de esa forma abandono al tiro mis demás pensamientos. Y eso. Perfecto, muy bien, Janine. ¿Alguien más nos puede comentar cuáles son las enseñanzas de su sociedad, cultura, educación, que son contrarias a lo que nos enseña Cristo? Creo que lo que decía Janine es muy certero, porque acá en Argentina, no sé si en otros países pasa, pero eso de, cuando ella decía de ese señor o la gente de la calle, se me vino a la mente cuántas veces discriminamos, al menos en Argentina, a los gitanos, que vienen a pedirte cosas o algo, y vos ya no, es gitano, es chorro, perdón, chorro significa, es ladrón, ¿no? Entonces tenés que alejarte y correr y que no te, o por ejemplo la gente que te viene a pedir algo, que no te vean cuánto tenés en la cartera porque te van a robar, ¿no? Esos pensamientos así autodestructivos, ¿cuántas veces nos pasa? O también con el colectivo LGTB, de no pueden venir a la iglesia, o cómo los vamos a tratar, o ese miedo que le puede llegar a generar a muchos hermanos. Y no, como dice Janine, de ir dejando de lado todas las cosas que también nos hacen mal, porque no estamos muy alejados de los fariseos, si seguimos con esos mismos pensamientos, ¿no? Porque lo único que hacemos es alejar a los verdaderos corazones que capaz están dispuestos, mucho más dispuestos que nosotros, a recibir el mensaje. Muy bien, Arianda. Entonces allí nosotros podemos ver ciertas cosas, ¿no? Que quizás recibimos de parte de nuestra familia, padres, colegio o cultura, ciudad, que, claro, nosotros desde niño aprendemos, pero que es contrario, ¿cierto?, a lo que el mismo Señor, ¿cierto?, no, que tenemos que amar al prójimo, por sobre todo servirles, que hay que, ¿cierto?, dejar de repente un poco esas ideas y preguntarnos, ¿no?, como decía Janine, ¿qué es lo que realmente haría Jesús? ¿Ya? Y bueno, mis queridos amigos, ya ha pasado el tiempo, ya, pero esperamos, ¿cierto?, que esto haya podido, ¿cierto?, ser de bendición para que ustedes
hayan estudiado, ¿cierto? Y repasado, hayan podido rescatar algunas ideas de lo que fueron estos días, ¿cierto? El repaso de escuela sabática, ¿no? También queremos escuchar sus opiniones, así que coloquen acá, ¿cierto? Sus comentarios. Si te gustó, dale like y también suscríbete para poder seguir escuchando estos y otros videos acerca del estudio, ¿cierto? De la palabra, y también para que hacemos la invitación para que tú puedas ser parte también de nuestro grupo de jóvenes internacional. Que Dios te bendiga y finalizamos con una oración. Los invito allí que podamos orar. Amoroso Padre que estás en lo alto de los cielos, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, a través de la lección de escuela sabática. Bendice grandemente a estas personas que estamos aquí, Señora, que nos está escuchando. Que podamos siempre ir creciendo, Señor. Ayúdanos a poder tener esto en mente de que la iglesia es una escuela donde nosotros vamos a escuchar tu palabra, donde vamos a estudiar, ¿cierto? Este libro maravilloso que tú nos has dado, este libro de texto, donde vamos a aprender del mejor maestro y también donde tenemos a Dios como nuestro rector, que nos va educando, nos va enseñando, nos enseña las leyes, las reglas que hay que seguir para poder ser mejores ciudadanos acá en la tierra y también allá en el cielo. Bendícenos grandemente, Señor, y ayúdanos a poder tener este amor imprescindible que tenía Cristo por el prójimo, que amaba a todos aquellos, Señor, independientemente de su cultura, color, raza, sexo, que nosotros de esta misma manera, ¿cierto?, podamos servirles, podamos tener compasión de las demás personas y también podamos enseñarles del amor que tú le tienes, Señor. Todo esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.